Un saludo cordial, queridos amigos de esta familia grande que es la Fundación Educacio Servanda y todas sus obras, todos sus colegios. Un tal día como hoy, un 18 de mayo de 1920, nacía Karol Wojtyła en Polonia, el que después sería el gran Juan Pablo II. Por tanto, hoy hace 100 años de aquel acontecimiento. No cabe duda que la figura de Juan Pablo II marca y es una representación, una imagen de todo lo que ha sido el convulso siglo XX. Yo recuerdo que al final de la lectura de una obra, de una biografía importante de San Juan Pablo II, la convicción que quedaba en mi interior era esta: cómo Dios había preparado a este hombre para que llevara a la Iglesia hasta el tercer milenio. Es eso mismo que el cardenal Wyszynski, arzobispo de Varsovia, le dijo al Papa cuando fue elegido: tú llevarás a la Iglesia al tercer milenio. Por eso es importante la figura de Juan Pablo II. Es importante porque nos ha puesto en el centro a Dios. Su primera encíclica, la Redemptor Hominis, nos dice que Cristo es el camino de la Iglesia, que Cristo es el Redentor del hombre. ¿Y cómo no recordar aquella noche, en octubre de 1978, cuando escuchamos que desde el balcón principal de San Pedro en el Vaticano se anunciaba que teníamos nuevo Papa? Y cuando el cardenal que tenía que hacerlo pronunció el nombre, muchos pensamos que era un africano. No sabíamos casi ni dónde estaba Polonia, ni quién era este Papa polaco. Había elegido el nombre Juan Pablo II, después de aquel pontificado tan breve de Juan Pablo I. Él había querido unir la herencia de Juan XXIII, de Pablo VI, la herencia del Concilio Vaticano II. Alguna vez el Papa ha dicho algo importante sobre el Vaticano II, en la que él fue un actor importante. El Vaticano II es la brújula de la Iglesia contemporánea. Juan Pablo II llegó a la Iglesia en un momento difícil, en un momento complicado, no solo de la Iglesia, sino de la humanidad. Y con su carisma, con su persona, con su espíritu, con su fe, fue llevando a la Iglesia por un camino de salvación, por el camino que Jesucristo quería. Juan Pablo II, cualquiera que pueda ver su vida, incluso sus imágenes, es un hombre de fe, de alta oración. Era un hombre de principios bien fundados, un hombre que había sufrido todas las tragedias del siglo XX, los sistemas totalitarios del siglo XX, y había aprendido qué significa el hombre, qué significa la dignidad del hombre. Hay una expresión muy bonita de Juan Pablo II y es: la dignidad del hombre es anterior a cualquier política. Es una realidad teológica. Juan Pablo II nos ha presentado esa imagen del hombre que nace de la imagen de Dios. Ha puesto a Dios en el centro. Aquellas palabras en ese día de su elección: no tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo Redentor. Este es el gran mensaje de Juan Pablo II. Cristo es el Redentor del hombre. Abrid las puertas a Cristo Redentor. Es verdad que su larguísimo pontificado, 27 años, fueron haciendo que él se entregara a la Iglesia, se sacrificara por la Iglesia. Era un hombre vigoroso, un hombre deportista, y sin embargo, a los poquísimos años de ser papa, un atentado que pudo acabar con su vida, y no lo hizo por la mediación de la Virgen Santísima, hizo que él comenzara un proceso de deterioro físico, pero no de deterioro en la fuerza pastoral, en la fuerza del profeta, todo lo contrario.
Hemos ido viendo cómo Juan Pablo II se iba deteriorando a lo largo de los años, hasta llegar al final un hombre humanamente acabado, pero con gran vigor. Hoy son cada vez más los que dicen que si tuviéramos que resumir el pontificado de Juan Pablo II, lo haríamos con una palabra: misericordia. La misericordia es el gran legado, el gran anuncio de Juan Pablo II. Yo he tenido la suerte de estar varias veces con Juan Pablo II. Estaba pensando 5 veces que pude hablar con él, que pude tratarlo con él. Celebré la misa incluso en su capilla privada, celebré la misa con él también en San Pedro. Y siempre salí después de ver al Papa diciendo: es un hombre fuerte, un hombre de fe, un hombre que nos acerca a Dios. Queridos amigos, queridos hermanos, han pasado 100 años. Todos los colegios de la Fundación Educacio Servanda vais a celebrar a lo largo de esta semana el centenario del nacimiento de Juan Pablo II. Os invito a introduciros, a profundizar en esta figura grande. Ahora, después de este mensaje, vais a celebrar la Eucaristía. ¿Cómo vivía Juan Pablo II la Eucaristía? Yo siempre recuerdo la expresión en uno de sus documentos cuando cumplió 50 años de sacerdocio. Decía que después de 50 años sentía el mismo estupor en celebrar la Eucaristía que el primer día. Ojalá que a nosotros tampoco nunca se nos vaya ese estupor de la presencia del Señor vivo, real en nuestra vida.